Hey, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alex. Al momento en el que hago este video ya había hecho otro anoche sobre el paso de frontera de Perú a Ecuador. Ese paso de frontera yo lo crucé por el Álamo. Si ustedes quieren un poco más información gráfica, o sea, de todo exactamente lo que yo pasé por ese paso de frontera, aquí arriba les voy a dejar el video de cómo fue pues el paso. Y si quieren ver el video anterior de algunas descripciones que hice, pues acá también arriba les voy a dejar ese video para que lo miren antes de ver este, pero tienen que ver este porque acá les voy a contestar algunas preguntas que me hicieron en el video principal, que fue el video de cómo pasé la frontera. Muchas gracias por haber visto ese video. Ese video pues ya ha tenido varias reproducciones y muchas preguntas. Sé que hay mucha gente que todavía tiene muchas preguntas y muchas dudas al respecto, entonces voy a tratar de contestárselas acá. Les voy a decir cuáles son los pros y cuáles son los contras de pasar por esa frontera del Álamo. Como ustedes entienden, o como ya me imagino que han averiguado, y si no saben les digo, hay varias fronteras. Entre ellas está la principal, que es el paso de frontera de Huaquillas, de Tumbes hasta Huaquillas. Esa es la frontera, digamos que principal, pero hay otras fronteras alternas, digamos que secundarias, como la que yo pasé, que es la frontera del Álamo. Esta frontera del Álamo está un poco más cerca de un pueblo que fue como el pueblo donde tomé la decisión de irme por ahí. Es una ciudad, la ciudad se llama Sullana. Desde Sullana, la frontera más cercana es el Álamo. Yo en Sullana me puse a revisar los mapas y encontré esa frontera gracias a un amigo que me dijo, ve, mira, hay un paso de frontera que es un poco más cerca de Sullana, que te puede ser más fácil de pasar. Entonces yo tenía, digamos que varias cosas sobre el camino, o sea, me había dado cuenta de muchas cosas. Entre ellas que estaba pasando mucha gente por la frontera, o digamos que en mi camino hacia la frontera había mucha gente, mucha migración. Y yo de pronto estaba pensando que era un poco peligroso pasar por la frontera principal porque tanto estábamos pasando migrantes como personas pues que de pronto eh, querían hacer daño, querían aprovecharse de la situación, ¿cierto? Entonces dije, tal vez por esta frontera hay menos tránsito y de pronto va a ser más fácil pasar y va a ser menos peligroso. Y sí, entonces, además de que era más fácil y menos peligroso, también era más cerca. Resulta que esta frontera, desde Sullana hasta Tumbes, o sea, la frontera de Tumbes, yéndome desde Sullana, era aproximadamente a 250 kilómetros. Entonces era un buen pedazo de tierra que tenía que o caminar o esperar a que me llevara un carro o pagar un transporte. Y esta otra frontera del Álamo era mucho más cerca, estaba a 65 kilómetros aproximadamente. Entonces yo tomé la decisión de irme por ahí, porque primero estaba más cerca, segundo posiblemente era menos peligrosa que la principal, por donde estaba pasando mucha gente, y era más fácil de pasar porque digamos que de pronto no iban a cobrar o no iban a molestar tanto. Y sí, entonces les voy a explicar un poco sobre los pros y los contras. Eh, yo tengo aquí un cuadernito, además de las preguntas. eh, los pros, sí, esos que les acabo de decir, era más fácil de pasar, de pronto no estaban esperando tanto tránsito de personas, la gente de migración. Era más fácil de pasar, era mucho más cerca ese paso de frontera, o sea, ibas a estar más rápido en Ecuador. eh, Iba a ser menos peligroso. eh, de pronto el transporte, si quería pagarlo, era más barato porque era más cerca a la frontera. Y los contras, esos son los pros, y los contras son
la cosa es que a mí me tocó caminar mucho porque había menos tránsito de personas y menos tránsito de carros. Entonces, había, como no había mucho tránsito, o sea, no pasaban tractomulas, no pasaban carros grandes, solamente pasaban carros pequeños a las veredas, de pronto motos, y estos eran los que de pronto me iban a transportar eventualmente, me iban a ayudar a trabajar, y no había transporte público. En ese momento no había transporte público como más abierto, pero sí había ciertos movimientos en algunas ciudades. Estoy hablando de Perú y estoy hablando de Ecuador, pero no había un transporte público así abierto. Entonces yo por ahí me tenía que ir esperando que me llevaran o caminar, ¿cierto? Entonces eso fue lo que me pasó. El viaje fue largo, hasta la frontera fueron aproximadamente unas 6 horas caminando, y carros que me llevaban, carros o motos me llevaban. Entonces yo salí a las 12 del día. eh, a las 12 del día y llegué a la frontera a las 6 de la tarde. Entonces yo les doy esa recomendación como se las di en el otro video. Esa recomendación es que traten de madrugar, si están saliendo de Sullana traten de madrugar a las 5 o 6 de la mañana, no sé a qué horas puedan ustedes, para que puedan llegar ahí a mediodía aproximadamente en mi horario, pues en lo que me demoré. Obviamente en este momento del video hay transporte público, entonces posiblemente puedan conseguir un transporte hasta allá que los pueda llevar hasta allá. Eh, los pros también es que no te va a molestar tanto la policía o la migración, y te va a dejar pasar mucho más fácil por las trochas o sea lo que sea. Yo tuve la fortuna de que uno de los policías que me atendió y que me pidió los documentos me acompañó hasta cierta parte de la trocha, hasta donde él podía, porque iba en moto, y hasta donde pues podía legalmente, porque si pasaba ya era otro país, ya era Ecuador. Entonces eso fue lo que me sirvió mucho. Otro contra sería que obviamente esa trocha, la trocha que yo cogí, es mucho más larga. Esa trocha, como la cogí de noche, entonces se me hizo un poco más dificultosa, o sea, y hubo mucha más dificultad porque no veía. Menos mal no llovió, pero si hubiera llovido era más complicada. En el día, aún así, como la trocha es larga, yo les voy a decir cuánto caminé desde la frontera hasta el otro lado hasta la otra frontera de Ecuador. Eso se demoró desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, hasta donde llegué a descansar, y de las 9 de la noche, desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 7 que encontré la primera vía principal, que era por donde transitaban los carros. Digamos que ese fue mi paso de frontera, fueron aproximadamente unas 5 o 6 horas también. Ese camino, a pesar de que es muy largo, de que es muy poco transitado, es muy tranquilo, o sea, que no vas a encontrar gente mala, vas a encontrar solamente, digamos que gente del lugar, vas a encontrar campesinos que están trabajando y todo el tema. Entonces no va a haber ningún problema aparentemente de orden público, de pronto que te vayan a atracar o todo el tema. Esos son, digamos que, los pros y los contras. Ahora les voy a contestar pues más o menos algunas preguntas que me estuvieron haciendo en los comentarios del video, que obviamente les voy a dejar acá para que lo miren. La primera pregunta es, ¿cómo pasa el río fronterizo? ¿Hay un río fronterizo? Sí, hay un río fronterizo, y en ese puente, en el puente principal de la frontera, pues uno pasa por el puente normal, pero hay otro por el otro lado. Sí, hay uno que fue por la trocha por donde me metí. Yo encontré en la noche un paso de puente que también se podía pasar por tierra, no por el puente, sino por tierra en carro, que era un puente pequeño, era un paso pequeño y corto donde pasaban los carros tranquilamente, pero había un puente peatonal por donde también pasaban motos, entonces por ahí pasaron, por ahí pasé yo y fue fácil. Entonces ese paso es fácil para peatones, o sea, para personas que vayan caminando.
¿Pueden llevar niños o muchas maletas? No, eso ahí así es un poco más complicado. No hay nadie que de pronto te pueda ayudar o que tú puedas pagar para que te lleven. Entonces, el tema de las maletas y de pronto niños pequeños ya se va a hacer mucho más complicado y se va a hacer mucho más largo el viaje. Acá hay otra pregunta. ¿Hay que dar plata a la policía o a los trocheros? A la policía yo no tuve que darle plata, la policía en ningún momento me pidió plata. Yo sí tengo entendido que por el lado de Tumbes hay policías que te piden plata para pasar y también hay trocheros que te piden plata si tú quieres tú quieres ayuda, ayuda con las maletas o ayuda para el paso o motos o lo que sea. Por acá, por este paso de frontera, yo solamente puedo decirte que posiblemente si tú le puedas pagar a un mototaxista una moto, ellos te van a llevar hasta cierta parte o te van a llevar hasta el otro lado. Eso está claro, eso se puede. Pero ninguno me ofreció plata, ninguno me ofreció pues ese servicio, entonces no puedo decir nada de eso. Seguro si hay mototaxistas, seguro hay transporte más fácil en el día, pero como yo no estuve, entonces es complicado decirles eso. Yo creo que sí. ¿Es mejor por Tumbes o por el Álamo? Hombre, es depende. Por Tumbes hay mucho más tránsito, es mucho más fácil el paso de frontera, vas a conseguir mucho más fácil transporte o quien te ayude a pasar maletas o todo el tema, va a ser mucho más fácil, pero es complicado por el tema digamos que posiblemente pueda ser peligroso porque hay mucha gente que está pendiente de pronto de tus cosas y está pendiente de pronto de robarte, esa sería la cosa. Por el Álamo es un poco más largo, como les acabo de decir, pero es mucho más seguro. Yo no sé cómo está en este momento, pero de todas maneras la gente escoge irse por Tumbes porque es la parte más fácil y por donde se va todo el mundo. Por el Álamo hay menos gente, entonces hay digamos que no conocen mucho, entonces no se van a hacer ese paso por allá y no hay mucha gente que esté pendiente de vos. Yo todo el camino no encontré sino personas del lugar y 3 o 4 venezolanos que iban por el camino, entonces fácil. Eh, es complicado pasar por Tumbes, te cobran. No, creo que no es complicado en este momento porque ya hay mucho paso. La quebrada es una quebrada corta, así como la foto que puse de miniatura en el video, es una parte corta. Hay mucha gente que te transporta, hay mucha gente que está pasando, entonces no es fácil, perdón, no es difícil pasar por ahí. Si te cobran, posiblemente la policía te vaya a cobrar o le vaya a cobrar al mototaxista o a la persona que te está pasando. Entonces sí te van a cobrar. Por acá por el Alamor no, al menos a mí no me cobraron, nadie me cobró. ¿En qué tiempo se pasa la frontera del Álamo? Como les dije ahorita, yo aproximadamente cuando llegué al punto, a la frontera, eh, la frontera se demoró, yo llegué a la frontera a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche estaba en otro sitio, entonces 6, 7, 8, 9, 3 horas y después en la mañana 5, 6, 7, otras 3 horas para llegar hasta la vía principal donde conseguía carros, entonces son aproximadamente unas 6 horas. Yo entiendo que por Tumbes es mucho más corto, o sea que desde Tumbes hasta la frontera hay media hora en carro y pasar la frontera se demora aproximadamente media hora si te vas en carro también o si te vas caminando una hora o hora y media y ya llegar hasta Huaquilla se demora otra media hora y todo tiene transporte, entonces es mucho más fácil y mucho más cerca por Tumbes y es más largo por el Álamo. Eh, ¿Cómo está la frontera actualmente en Tumbes? En Tumbes yo a muchas personas les he dado mis consejos y les he dicho pues cómo fue que yo pasé y entonces también he ido como que mirando cuál ha sido su proceso y varias personas han pasado por Tumbes y les ha ido muy bien, no han tenido ningún problema, han pasado de Ecuador a Perú y de Perú a Ecuador, entonces por ese lado todo está bien y están pasando normalmente. ¿Se puede pasar en carro? Por el lado de Tumbes parece que solamente se puede pasar en moto y por el lado del Álamo también se puede pasar en moto solamente porque hay una cerca. Entonces la cerca la pueden quitar fácilmente las motos, pero los carros son complicados. Aunque por allá posiblemente te puedan dejar pasar en carro porque pues la vía está bien. Y por el lado del río, como les dije, pueden pasar también. Entonces se puede pasar en carro.
¿Hay transporte público en Perú y Ecuador? Sí, a este momento del video hay transporte público, tanto en Colombia como en Ecuador como en Perú. Transporte público interno, sin embargo las fronteras están actualmente cerradas. El paso tiene que ser por trocha, sí, porque la frontera está cerrada, entonces no te van a sellar pasaporte, no te van a pedir documentos, pero sí te va a tocar, si tienes que pasar, te va a tocar pasar por trocha obligatoriamente. Es peligroso el paso, como les digo, en el lado de Tumbes es un poco peligroso porque hay más riesgo de que haya muchas más personas, más aglomeraciones, entonces posiblemente haya de pronto un poco más de peligro. Y por el lado del Álamo el peligro es como la soledad, es que es muy largo, de pronto no puedas conseguir comida o dormida, ese es el lado peligroso, pero pues si te vas preparado, entonces no puede que no te pase nada. Eh, a mí me fue muy bien por ese lado, obviamente tuve que caminar mucho, fue un poco pesado el viaje, pero me fue muy bien. Si ustedes quieren ver ese video, entonces se los voy a dejar aquí arribita. Hay una persona, como en el video anterior les dije, hay una persona que tiene un video y como una bitácora de lo que hizo, de todo el paso que hizo de frontera por Tumbes, entonces se los voy a dejar acá también arriba porque es muy descriptivo y me parece muy bien, muy buen video, entonces ahí se los voy a dejar también. Si ustedes quieren conocer un poco más, entonces ahí también les dejo algún otro video al respecto del tema, de cómo fue que yo pasé pues todas estas fronteras y todos estos 3 países para poder llegar a Colombia. Les agradezco mucho que puedan ver este video, que yo les pueda servir de algo, porque pues al fin y al cabo es para eso que lo subo y para eso es que les sirve a ustedes. Entonces, muchas gracias por verlo y que estén muy bien. Gracias.